Hoy se viene un video terroríficamente tierno, porque te voy a enseñar a tejer unos llaveros de Halloween que te van a hechizar, una calabacita sonriente, un fantasmita adorable y un murciélago que no da miedo, que da ternura. Así que prepara tu gancho, tu hilo favorito y muchas ganas de crear, porque este Halloween tus llaveros también merecen un toque espeluznantemente lindo. Hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva colección, una colección pequeñita, ¿no? Porque ya no tenemos mucho tiempo tampoco para Halloween, ¿no? Vamos a hacer algunos llaveritos, pues, representativos a estas festividades, ¿no? Y bueno, miren, en este tutorial, como son sencillos realmente de hacer, los vamos a hacer a los tres en este tutorial. Vamos a hacer los tres llaveritos, ¿no? Tenemos, miren, aquí a este murciélago muy divertido, la verdad. He utilizado muchas cosas, muchos recursos para hacerlo, entonces yo ya les voy a ir indicando, miren. Y bueno, tenemos también a este fantasmita y a la calabacita, miren, ¿no? Bueno, los materiales que vamos a utilizar son estambre de color blanco, negro, naranja, verde y este tono cafecito para aquí, para esta parte, ¿no? Necesitamos también estos de aquí, los que ustedes consigan, ¿no? Para llaveros. Estos son realmente aquí los más sencillos. Listo. Necesitaríamos 3 pares de ojitos, miren. Estos ojitos de aquí miden como 5 milímetros. 5 milímetros, o sea, la mitad de 1 centímetro, ¿no? Miren eso utilizado, rubor, hilo de bordar blanco, sí, para aquí, para los colmillitos, y este es un gris clarito. Hilo de bordar color también negro para la sonrisa de aquí y de acá, ¿no? ¿Qué más hemos utilizado? Y aquí miren, en el fondo yo le puse unos plastiquitos, realmente recorté del fondo de una tarrina de margarina, miren. Entonces yo aquí le dibujé así el círculo, más o menos, mide 1 centímetro de diámetro y le puse en el fondo. Hay unos ojos que son así, pero son ojos locos aquí, que tiene la pepita aquí negra y se mueven, y esos no me gustan, por eso le traté de hacer así, porque no encontré lo que yo quería. Así que es una idea de cómo lo pueden hacer, ¿no? Y de ahí les indico, simplemente le metimos el ojito, porque este ojito es de los que son como tornillo. Eso necesitamos saber: relleno, silicona caliente y un estambre de numeración 1.75 para todo el proyecto, ¿no? Eso, aguja lanera, separador de vueltas, y eso sería todo. Y bueno, vamos a iniciar realizando al fantasmita. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos con el estambre de color blanco. Vamos a hacer el fantasmita y vamos a hacer 1 y 6. Cerramos el anillo mágico así, de esta manera, miren. Y ahí tenemos 6 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la próxima vuelta, vamos a hacer un aumento en cada puntito. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Entonces me voy a ir esta vuelta realizando un aumento en cada punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 18 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 24 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí pues tenemos 24 porque hicimos una vuelta de altura.
Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de estos 27 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y las 5 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos, pero la vamos a hacer cogiendo la hebra de atrás, ¿no? O sea, en bloc. Cogemos la hebra de atrás y nos vamos tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de altura, pero en bloc, ¿no? Porque es necesario que nos quede estas hebritas para luego tejerlas aquí. Bueno, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí vamos a rellenar, ¿no? Solamente hasta aquí rellenar porque luego esto va hacia debajo. Vamos a hacerlo así ya cuando cerremos totalmente, ¿no? Entonces vamos a rellenar esta pieza. Listo, miren, aquí ya le rellené un poquito. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora sí vamos a recortar, dejar como unos 10 centímetros nada más. Vamos a ensartar la aguja en este estambre. Ahora lo que vamos a hacer es un cierre, ¿no? Vamos a ir tomando hebrita por hebrita, estas 6 hebritas de los puntitos, las hebritas externas, la cadenita externa. Vamos, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Entonces jalamos y miren, ya se cierra este anillo de aquí. Entonces simplemente vamos a dar así una puntadita. Le pasamos alrededor para que se forme un nudito, miren, y luego metemos por aquí mismo y vamos a salir por acá arriba de la cabecita de nuestro fantasmita. Así, de esta manera, miren, ya nos quedó así muy bien aquí, no hay problema. Si quieren aquí también para que esto quede como más así hundidito y no se salga, también le pueden dar aquí una puntadita, así muy superficial, y luego le meten por aquí y se salen por cualquier otro lado. Listo, miren. Y ya nos queda esta primera parte que sería todo el cuerpito, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a ensartar aquí. Recuerdan que hicimos una vuelta en bloc y nos quedaban estas hebritas. Entonces nos vamos a enlazar en estas hebritas y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Entonces yo voy a ingresarme así. Donde está el inicio, aquí, miren. En estas hebritas de aquí, ¿no? Que dejamos hicimos la vuelta en bloc. Entonces yo me voy a enganchar así. Miren, de esta manera, y esta vuelta voy a hacer aquí 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, ¿no? Voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Entonces yo voy así, cojo la siguiente hebrita y aprovecho para perder esta colita, ¿no? Hago 1, cojo la siguiente hebrita, hago 2. Y así me voy repitiendo el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este patrón. Vamos a ingresarnos y vamos a iniciar realizando un punto deslizado. Y vamos a colocar ya nuestro separador de vueltas. Ya, hacemos un punto deslizado, ¿no? En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Así, miren, de esta manera, puntos altos, ¿no? 1. En el siguiente punto, otro punto alto. Y en el siguiente punto, un punto deslizado. Miren así. Entonces, este patrón lo vamos a repetir nuevamente.
voy a hacer un punto deslizado, 2 puntos altos, sería 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto un punto deslizado. Miren, para que se me vaya formando estas como onditas, ¿no? Entonces el patrón sería un punto deslizado, 2 puntos altos y un punto deslizado. Y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vueltita. Miren, nos queda así como el fantasmita, las onditas. Bueno, aquí ya vamos a cortar la hebra, ¿no? Porque vamos a rematar. Miren, entonces aquí lo que vamos a hacer es ensartar la aguja. Y listo, miren, vamos a hacer un punto falso. Entonces, miren, este punto no, el que sigue me paso por debajo. Me voy a ingresar donde sale la hebra y me paso por detrás. Miren, aquí se forma un puntito falso y simplemente aquí me voy así por la hebra y salgo por cualquier otro lado. Miren. No es necesario hacer nada más. Jalamos. Aquí les tiramos así. Lo que se frunció. Simplemente vamos a cortar. Y miren, prácticamente estaría terminado el fantasmita. Solo nos falta hacer los pequeños bracitos y poner los ojitos y hacerle la sonrisa. Listo, ahora sí vamos a hacer los bracitos de nuestro fantasmita. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1. Listo, ahora vamos a hacer los bracitos de nuestro fantasmita y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vamos a hacer 1 y 5. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Así. Ahora vamos a hacer simplemente punto sobre punto. O sea, aquí tenemos 5 puntos, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas de altura de estos 5 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a tejer una vuelta de 5 y luego otra vuelta de 5. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Si ustedes van a coser, dejen hebra. Yo le voy a pegar, así que no le voy a dejar la hebra. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es esto. Ahorita le corté es la hebra, ¿no es cierto? Y voy a jalar la del anillo mágico un poquito. Y las voy a cortar así. Y estos excedentes pues los voy a meter aquí. Aquí adentro, miren, del bracito. Entonces incluso me sirve como un poquitito de relleno. Y lo mismo voy a hacer con esta. Voy a meterme el puntito de al lado y voy a pasar por atrás esta hebrita. Así, miren, de esta manera. Voy a pasarle por detrás. Así. No, que le he dejado muy cortita y ya no quería pasarse. Y luego esto pues le meten, como les digo, le meten aquí como rellenito. Y miren, ya se desaparece. Y miren, así nos queda el bracito, es muy chiquito. Yo le voy a poner aquí silicona y luego pues lo voy a pegar así. Entonces vamos a hacer 2 bracitos de estos, igualitos. Y listo, miren, así nos quedó ya puesto los bracitos. Les voy a indicar cómo le puse. Bueno, verán, los bracitos van a ir, primero los ojitos, para que luego se ubiquen los brazos, ¿ya? Los ojitos van a bajar 7 filas contando desde el anillo mágico. Miren, este es el anillo mágico. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces le van a colocar aquí con 2 puntitos de separación. Ya. Una vez colocados los ojitos, pues vamos a hacer este detalle de los ojitos, ¿ya? Es como la luz, ¿no? Sí o sea, es blanco, no se ve muy bien aquí, pero en vivo y en directo sí se nota la lucecita de los ojitos, ¿no? Entonces nos vamos a pinchar en la parte de abajo. Es el mismo proceso que hacemos para hacer la luz de todos los ojitos que hemos hecho de los amigurumis. Vamos acá arriba y nos pinchamos a un ladito, miren así.
Siempre, como les digo, el estambre debe quedar en la parte de atrás de esta hebra, ¿no? Para que luego podamos formar este arquito y no se nos meta por el ojito. Nos introducimos por donde salimos y vamos a salir por acá abajo. Vamos a salir para poder rematar de mejor manera. Entonces salimos por acá abajo. Miren, jalamos así despacito. Así. Y ya está, miren. La lucecita del ojo de este y de acá. Le hacen lo mismo en el de acá. Ya. Una vez realizado este proceso, ahora sí les voy a indicar cómo van a poner los bracitos. De esta fila, miren, aquí, esta es la fila que empezamos a hacer los aumentos. ¿Se acuerdan? Que cogimos en las hebras de Blow. De la fila más arriba subo 1 y 2, miren. Y con 1 y 2 puntitos de separación de los ojos. Así vamos a pegar o a coser los bracitos, ¿no? Ahora vamos a ensartar hilo de bordar color negro para poder hacer el detalle de la boquita. Listo, miren, ya me ensarté hilo de bordar color negro. Entonces, de aquí miren, de la filita donde... Esta es la fila que pusimos en los ojos, la séptima. Bajo a la octava y me voy a pinchar a la altura, miren, del ojito. Le giro así, vamos a pasar por acá. Y nos vamos a pinchar al otro extremo del ojito, ¿no? Al otro extremo, o sea, aquí. Y vamos a bajar una fila y vamos a pincharnos en la mitad de este espacio, bajando una fila. Así. Déjenme sacar esto que se me puso acá. Ya. Y miren, al momento de jalar, se nos forma la boquita. Entonces nos vamos a pinchar aquí donde nos pinchamos, salimos por cualquier huequito de abajo para poder rematar y acomodamos esto que esté en el centro, así para que no se nos quede chueca la boca. Espérenme, déjenme acomodar acá, eso. Entonces ya jalamos, miren, y ya nos quedó la boquita, ¿no? Entonces vamos a rematar este hilo. Y listo, miren, así ya nos quedó nuestro fantasmita. Miren, le puse rubor aquí en las mejillas y también le coloqué ya este accesorio como para el llaverito. Ustedes pueden aquí colocar el accesorio que desean, incluso si solo tienen los aritos y no tienen esta parte de aquí, porque a veces solo venden el arito, pues le pueden hacer aquí cadenitas y luego le ponen cadenitas con estambre y luego le ponen el arito, ¿no? Y miren, es muy sencillo la verdad. Bueno, ahora vamos con el siguiente y vamos a hacer la calabacita. Vamos a hacer esta calabacita vamos a hacer. Vamos a iniciar con el estambre de color naranja. Bueno, vamos a iniciar con el estambre de color naranja y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos así, 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico así de esta manera. Ahora vamos a enlazarnos de nuevo. Recuerden, tenemos 6 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada puntito. O sea, vamos a hacer 6 aumentos en total. En toda esta vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a realizar vamos a hacer un punto y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de altura de estos 36 puntos. Listo, miren, ya terminé de realizar mis 7 vueltas de altura. Ahora voy a iniciar con las disminuciones. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a rellenar toda la pieza. Listo, miren, ya rellené. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Conforme vamos a ir cerrando, vamos a ir rellenando lo que sea necesario. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones para cerrar. Listo, miren, aquí pues vamos a cortar la hebra ya para cerrar, pero vamos a dejar unos 30 centímetros de hebra porque tenemos que hacer otro detalle y cortamos. Miren, ya corté la hebra, ahora vamos a ensartar con la aguja. Ahora vamos a ir pasando hebra por hebra, ¿ya? Así de esta manera, las 6 hebritas que tenemos nos vamos a ir introduciendo por la hebrita que queda hacia afuera, la cadenita, mejor dicho, ¿no? Del punto, miren. Vamos pasando así para cerrar básicamente estamos haciendo como un anillo mágico invertido, ¿no? Al revés. Cogiendo las hebritas así porque esa es la función que hace al momento de cerrar así de esta manera. Miren, aquí cogemos ya la última hebrita y simplemente vamos a jalar así despacito sin que se nos arranque la hebra porque esta la vamos a utilizar. Ahora vamos a pincharnos aquí en el centro y vamos a salirnos por el centro de la parte de abajo donde iniciamos el anillo mágico. Así miren, de esta manera. Ahora miren, puse unos alfileres así en el centro de nuestra esfera con 6 puntos de separación. Nos tienen que salir en total 6 partes, ¿no? Porque teníamos 36 puntos. Entonces, 6 por 6, 36. Entonces, haciendo esto, miren, y con el estambre aquí que nos salimos, recuerden que terminamos aquí y nos pasamos al otro lado. Entonces, justo donde están los alfileres, yo voy a hacer esto, ¿no? Aquí donde está el alfiler que tengo la señal, voy a ponerme aquí, miren, saco el alfiler, le ubico así y me voy a pinchar de nuevo en el centro sin que se me mueva el hilo donde puse, ¿no? Y salgo de nuevo al otro lado, al contrario, ¿no? Eso. Y vamos a ir jalando. Miren, sí que se mueva este. Simplemente, como les digo, jalamos, apretamos así como para que se forme, miren esta formita así de la calabaza, ¿no? Al hacer esto, nos vamos a pinchar aquí, a dar como una puntadita aquí, en este centro, para que se nos sujete básicamente esta puntada que hicimos, ¿ya? Entonces, este proceso lo vamos a hacer en cada una de estas cositas, ya siempre vamos a salir por el centro y salir por el centro, así no, al regresar. Entonces vamos a quitar este alfiler y vamos a hacer lo mismo. Ya le tenemos puesto ahí para que no se nos mueva y nos pinchamos de nuevo en el centro aquí y salimos por el otro lado. Miren, así. Jalamos un poquito como para que se forme, miren esto, miren cómo se está formando, aquí así, miren, jalamos un poquito, cuando ya le tenemos jalado lo suficiente, cogemos un poquito del estambre así y nos pasamos acá. Vamos a quitar el alfiler y vamos a hacer lo mismo. Y así, nos pinchamos acá, salimos acá y así vamos a hacer este proceso todo alrededor. Y listo, miren, ya nos quedó así. Miren esta forma de calabacita, ¿no? Ahora vamos a dejar esta pieza a un lado y vamos a hacer lo que es las hojitas, ¿no? Vamos a necesitar estambre de color verde y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos, ¿no? Vamos así y hacemos 1 y 5. Ahora vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera, miren. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a unir al primer punto que hicimos. Miren, de aquí del anillo mágico. Así. Y ahora vamos a hacer aquí un punto deslizado. Así. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer un punto bajo. Así, un punto deslizado, un punto bajo. Y vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto. Miren, así de esta manera. Y luego acá vamos a irnos ya al otro punto. Y vamos a hacer un punto deslizado, así de esta manera. Este proceso lo vamos a repetir en cada punto, ¿no? Entonces, aquí miren, me toca levantar de nuevo 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto. Y luego me voy a la próxima cadena, al próximo punto y hago un punto deslizado. Entonces este proceso voy a repetir en estos 5 puntos. Ya hice 2 veces, me faltarían 3 más. Y listo, miren, nos queda así como una estrellita. Entonces aquí, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo como siempre le pego con silicona, no es necesario dejar hebra larga. Entonces aquí zafamos, miren. Y en este punto donde hicimos el puntito deslizado, ahorita el último, vamos a meternos de nuevo ahí y pasamos con el crochet, le pasamos la hebra, miren, para atrás, ¿no? Entonces simplemente pues estas hebritas yo como voy a pegarle con silicona, les voy a cortar así chiquitas para luego esto va a ir pegado aquí, miren, así, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el tallito también, vamos a dejar a un lado estas piezas. Y necesitamos estambre de color café. Miren, yo voy a utilizar este café. Si tienen un más oscuro, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí el tallito, que realmente son cadenitas aquí, muy rapidito de hacerlo. Vamos a hacer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer puntos deslizados en esas cadenas. En total nos debe salir 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, y aquí vamos ya a cortar la hebra, dejamos el mismo larguito que al inicio, porque esto le vamos a introducir aquí, miren, en la estrellita, vamos a introducir aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde está el huequito del anillo mágico, miren, ponemos así el crochet y vamos a introducir las 2 hebras, ¿no? Las 2 hebritas. Introducimos las 2 hebritas para acá, miren, para que nos quede así. Entonces, si ustedes aquí le cosen, le dan una puntadita, no hay problema. Yo aquí le voy a igual a pegar, como les digo, con silicona, entonces le voy a cortar el exceso realmente y aquí yo le voy a pegar con silicona para que me quede así, miren. Entonces el objetivo es, vamos a poner silicona aquí para que quede fijo este tallito y luego ponemos más silicona y pegamos así, o si ustedes van a coser pues le cosen para que quede así. Y listo, miren, así nos quedó ya la calabacita. Y bueno, los ojitos le vamos a poner en el centro, todo el centro de aquí, el centro de la calabacita, y con 1, 2 y 3 puntos de separación. La luz de los ojos es el mismo proceso que hicimos con el fantasmita, y la boca aquí contiene igual el mismo proceso. Le ponemos desde lo que termina los ojos y tiene un punto, miren, es un punto la boquita, ¿no? Bajamos así y el mismo proceso que hicimos la boquita del fantasmita, pero esta tiene solo un punto. La del fantasmita llevaba 2 puntos, esta solo un punto, miren. Y así nos queda ya la calabacita. Solamente debemos ya poner la cadenita del llavero. Listo, miren, aquí ya le puse un poquito también de rubor en sus mejillitas, miren. Y así está puesto el llaverito. Y bueno, la calabacita ya la terminaríamos. Ahora por último vamos a hacer el murciélago. Y vamos a iniciar con estambre de color negro. Bueno, vamos a iniciar con el estambre de color negro y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Y vamos a hacer 1 y 6.
Cerramos nuestro anillo mágico. Así miren, de esta manera. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Como tenemos 6 puntos, vamos a hacer un aumento en cada puntito, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer 6 aumentos y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 5 vueltas de altura de estos 30 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y mientras ustedes sigan cerrando, van rellenando. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y ya le rellené un poco también. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y me quedan 12 puntos. Voy a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta pieza y ahora vamos a cortar el estambre y simplemente con la aguja cerramos como siempre hacemos, como cerramos así cuando terminamos de hacer el circulito de la calabaza. Y listo, miren, nos queda así esta pelotita. La vamos a dejar a un lado y vamos a tejer el resto de piezas que realmente son muy rapiditas de hacer. Vamos a hacer las alitas, ¿no? Y para ello necesitamos realizar 7 cadenitas, ¿no? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer 3 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. ¿No? Y en el mismo punto que hicimos este último medio punto alto, en este mismo punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos para poder girar, ¿no? Vamos a hacer así el aumento de puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer un punto deslizado, un medio punto alto, miren así, y vamos a hacer un punto deslizado aquí mismo en el huequito donde hicimos el aumento. Vamos a hacer un punto deslizado, miren así, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer 2 puntos deslizados, ¿no? Entonces hago un punto deslizado en el siguiente punto. En el siguiente punto voy a hacer otro punto deslizado, miren, no, esta ahorita pongámosle para atrás. Vamos a hacer 3 cadenas de nuevo, 1, 2 y 3 cadenas, ¿ya? Ahora voy a hacer un punto deslizado, un medio punto alto, así. Ya, ahora en el siguiente punto me voy y hago un punto deslizado. Miren así de esta manera, ¿no? Ahora voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Voy a levantar nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado en una cadena y un medio punto alto en la segunda cadena. Así, miren. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y aquí, a ver, un punto deslizado ya, y hago una cadenita y termino, miren, y ya termino de hacer el alita. Si ustedes van a coser,
pues ustedes déjenle en hebra larga. Yo no voy a coser, voy a pegar, entonces voy a cortarle y luego pues las personas que van a pegar estas hebritas las pierden dentro del tejido. Y vamos a hacer 2 alitas exactamente iguales. Listo, ahora vamos a hacer las últimas piezas que son la última pieza, las orejitas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 4 cadenitas. Así, miren. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo en la siguiente cadena y un medio punto alto en la última cadena. Y terminamos con una cadenita. Miren, nos queda un triangulito. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga, pues yo voy a pegar, no le dejo hebra larga. Entonces zafamos y si ustedes van a solo pegar estas hebritas, pues las van a esconder dentro del tejido, nada más. Y vamos a hacer 2 de estas. Listo, miren, ya hemos terminado de hacer todas las piezas y para hacer estos ojitos de aquí les voy a indicar cómo los hice. No, todavía no armo la pieza, sino que les estaba indicando el que ya está hecho. Yo cogí un pedazo de plástico, miren, y recorté 2 circulitos tomando este botoncito de aquí que mide 1 centímetro, de 9 milímetros a 1 centímetro, ¿no? Le dibujé el contorno y luego le recorté, miren, es realmente como les indica el inicio, es el fondo de una tarrina de margarina de plástico. Entonces yo quería ese efecto de los ojos y no encontré, entonces empecé a utilizar recursos. Ahora, hay 2 opciones en los ojos, ¿no? Para la pepita negra y estos ojitos pueden hacerle aquí, pues, del centro más o menos ustedes le calculan el centro, un poquito a un lado, le hacen un huequito con un clavo caliente y le pueden introducir el ojito. O hay la otra opción. Si ustedes tienen estos ojitos de aquí, pues que no tienen el palito, es mucho más fácil porque simplemente le van a pegar la pupila así, miren, ¿no? Dejando solo un espaciecito blanco aquí y acá más blanco, ¿no? Aquí poquito y acá más. Así le van a pegar el uno y el otro de igual forma, ¿no? Para que quede como este efecto, miren. Poquito aquí, poquito acá, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, así le pegué yo los ojitos. Entonces vamos a contar del anillo mágico. Este es el anillo mágico que iniciamos. Vamos a contar desde el anillo mágico, que sería 1, 2, 3, 4. Y de la cuarta hacia abajo pegamos con 1 milímetro más o menos y medio de separación, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer el detalle de la boca y vamos a ensartar hilo de bordar gris claro u oscuro. Listo, miren, ya me ensarté el hilo de bordar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, me puse aquí. De donde termina el ojito, bajo una fila. Y me pongo aquí en un puntito. Antes del... Aquí está el borde, ¿no? Retrocedo solo un puntito. Entonces voy a hacer lo mismo del lado de acá. Por la misma fila me voy acá a pinchar, ¿no? Un puntito antes del borde. Y voy a calcular el centro de este espacio y voy a bajar una fila, ¿no? Voy a calcular el centro más o menos y voy a bajar una fila. Entonces me salgo, miren, así. Y miren, aquí se forma como una pequeña sonrisa, ¿no? Así. Entonces yo voy a pincharme aquí mismo donde salí. Y me voy a salir por cualquier huequito para poder rematar, ¿no? Entonces jalo así la hebra. Miren, aquí las arañitas de la silicona sí que se me pone. Entonces miren, jalo así. Y ya me quedó esta pequeña sonrisa. Y voy a rematar esto y voy a ensartar hilo de bordar color blanco. Y listo, miren, ya me ensarté estambre de color blanco. Y me pinché aquí, miren, me salí en medio de esta puntada.
más o menos a la altura de la pupila, miren, ¿no? Dejando como que el espacio de un punto de aquí. Entonces yo me voy a pinchar, voy a bajar una fila, así rectito, ¿no? Voy a bajar una fila y me regreso al ladito de donde inicié, al ladito, así. Jalamos así, miren. Y me puse al ladito, miren. Entonces, esta puntada la voy a dar aquí, donde terminé en el mismo. Salí al lado de la puntada, pero voy a pinchar acá para que se me forme como un colmillito. Y lo mismo voy a hacer acá, más o menos dejando, miren, un espacio de un punto. Me voy a salir aquí, ¿no? Yo les doy más o menos como una idea, ¿no? Si ustedes de pronto tienen otra manera de hacerlo, lo pueden hacer para que si les queda mejor de otra manera, pues lo pueden hacer. Y asimismo vamos a repetir esto acá. Y listo, miren, así nos quedan más o menos los colmillitos, ¿no? Entonces ahora lo siguiente que vamos a realizar es vamos a pegar, bueno, yo voy a pegar, si ustedes van a coser, pues le cosen. Voy a coger unos alfileres para indicarles cómo vamos a ubicar las orejitas, ¿no? Entonces, miren, las orejitas van a ir así, ¿no? Este es el triangulito y van a ir aquí, por ejemplo, ¿no? Va a ir una orejita aquí, ocupando más o menos unas 3 filitas. Entonces ya les indico bien, voy a poner los alfileres y les indico. Miren, así la una y la otra va a ir acá. Entonces voy a coger otro alfilercito y vamos a poner la otra aquí. Así más o menos. Iría aquí, ponerle el alfilercito aquí de este lado. Miren, así más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar las orejas? Miren, del anillo mágico vamos a contar 1, que es el anillo mágico, y bajo 2, ¿no? En la bajo me salto 1 y 2. En la tercera voy a ubicar ocupando 1, 2 y 3 filas. Y con 1 y 2 puntos de separación del ojo, igual acá 2 separación, y de esta igual manera 1 y 2 y pongo. Me ocupa 3. Entonces ahí voy a coser estas orejitas y pues las alitas, miren, entonces aquí tengo las alitas, miren, ¿no? Entonces voy a coser o a pegar aquí, solamente este extremo de aquí es el que yo voy a coser o a pegar, esta curvita básicamente. Entonces, ¿cómo me voy a bajar? Me voy a bajar de la oreja 1, 2 filitas y le coloco. Miren, 2 filitas, es al mismo nivel de la oreja, bajo 1 y 2 filas y de abajo le pongo esta curvita así, miren. Le voy a poner un alfiler para que le miren mejor, de mejor manera. Esta es la curvita que vamos a pegar. Entonces aquí está la oreja, 1 y 2 bajo y le pego, miren, aquí. Así. Miren, entonces así va a ir la alita, ¿no? Entonces vamos a pegar o a coser de igual forma a la otra. Nos guiamos igual 2 y pego, ¿no? A la misma altura de aquí. Y listo, miren, así nos quedó nuestro murciélaguito, muy simpático. Miren, bueno, ustedes también pueden cambiar los ojos como ustedes quieran, otro color si es que desean. Pues así nos ha quedado, miren, las figuras que hemos realizado el día de hoy. Miren, aquí está la calabacita, nuestro fantasmita. Miren, estos son los 3 primeros personajes que serían de esta colección chiquita de llaveros para Halloween. Todavía nos quedan algunos personajes más. Vamos a ir haciendo así estos videos de los personajes. Así que si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando suba un nuevo video. Así que síguenos también en las demás redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook estamos como Amigurumis Castillo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.